El calor húmedo del trópico se adhiere a la piel en la ciudad de Talisay. Es el año 2004 en el distrito de Mojón, y el aire huele a cemento fresco y a lluvia inminente. Frente a una estructura sobria, recién levantada, hay un hombre de pie. Lleva un hábito negro, sencillo, sin adornos ni distintivos de poder. Sostiene el hisopo, sumerge las cerdas en el agua bendita y traza una cruz en el aire sobre los muros desnudos de un nuevo convento agustino. Nadie graba la escena con atención extraordinaria. Ninguna cámara de televisión cubre el evento. Los pocos frailes y seminaristas presentes observan a su superior general, un sacerdote estadounidense que ha cruzado el océano para estar allí, cumpliendo con una tarea burocrática y pastoral aparentemente ordinaria. Él murmura la oración, sacude el agua sobre el suelo de piedra y sonríe con una amabilidad distante pero profunda. Ninguno de los hombres que responden «Amén» bajo el sol sofocante de Cebú imagina que la mano que sostiene el agua bendita es la misma mano que, años más tarde, levantará la cruz pectoral frente al mundo entero. Ninguno sabe que está kneeling al lado de quien la historia terminará llamando León XIV. Aquí se plantea la primera gran paradoja de esta investigación institucional y espiritual. ¿Cómo es posible que durante 12 años, entre 2002 y 2013, el futuro líder supremo de más de 1.000 millones de católicos caminara por las provincias de las Filipinas, por Cebú, Iloílo y Manila, al menos en 9 ocasiones registradas, sin que una sola alma intuyera el peso del destino que llevaba consigo? La Iglesia en Asia, la nación católica más grande del continente, tuvo entre sus manos la presencia constante de quien se convertiría en el primer papa agustino de la era moderna. Y sin embargo, el sistema lo registró simplemente como un misionero de paso, un administrador eficiente de una orden venerable. Para entender las líneas de fractura de este fenómeno, hay que retroceder al año 2001. Robert Prevost, nacido en el sur de Chicago, un hombre moldeado previamente en la dureza social y económica de las misiones del norte del Perú, es elegido prior general de la Orden de San Agustín. La estructura jerárquica le otorga una responsabilidad global: la supervisión de monasterios, parroquias y colegios repartidos por decenas de países. La fachada oficial de su cargo dictaba la representación institucional en las grandes capitales europeas, la presencia en el Vaticano y el manejo de la diplomacia interna. Pero el catalizador oculto de su gestión, un documento interno de itinerario y una decisión personal imperceptible para los analistas de la época, comenzó a alterar el orden habitual de sus prioridades. En lugar de asentarse en los centros tradicionales de influencia romana, Prevost fija la mirada en el origen. El registro oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de las Filipinas confirma que el prior general cruzó el Pacífico repetidamente. ¿Por qué este retorno casi obsesivo a un archipiélago lejano? La respuesta no reside en el confort ni en la visibilidad mediática, sino en una raíz histórica que se remonta a 1521 y 1565. Cebú no era solo una provincia más, era la cuna del cristianismo en Asia y el primer territorio donde los frailes agustinos desembarcaron para plantar la fe. Al caminar por la Basílica Menor del Santo Niño de Cebú, Prevost no estaba haciendo turismo institucional, estaba tocando los cimientos de su propia familia espiritual. El choque conceptual se produce precisamente en la tensión entre la norma y la actitud. En cada uno de sus viajes, desde su primera llegada a Iloílo en 2002 para presidir un capítulo provincial en la Universidad de San Agustín, pasando por la bendición del Centro de Espiritualidad en Consolación en 2008, hasta las misas bajo los arcos centenarios de la Iglesia de San Agustín en Intramuros, Manila, Prevost encarnó una paradoja viviente. Operaba como el máximo responsable mundial de su orden, pero su comportamiento anulaba cualquier rastro de la pompa jerárquica. Escuchaba a los novicios, compartía comidas austeras, firmaba documentos administrativos y se retiraba en silencio. El sistema veía a un ejecutivo piadoso. La realidad interna estaba gestando una metodología de liderazgo desprovista de espectáculo. Cuando en abril de 2013 Robert Prevost llega a Manila para su 9ª y última visita como prior general, el ciclo parece cerrarse de manera definitiva. Su mandato de 12 años está por terminar. En San Agustín de Intramuros bendice el edificio del prenoviciado, el hogar de los jóvenes que apenas inician su camino. Observa a esos muchachos, pronuncia las palabras rituales y se encamina al aeropuerto. Para todos los observadores, para los registros provinciales y para el propio Prevost, esa salida representaba el fin de una etapa. La puerta del liderazgo global se cerraba tras de sí, devolviéndolo a un trabajo más discreto y anónimo. Nadie en el archipiélago, ni en el Vaticano, ni en las actas oficiales de la Orden,
podía prever que ese adiós silencioso en Manila no era un término, sino la preparación oculta para la fractura histórica que convulsionaría a la Iglesia años después. La fractura que comenzó a abrirse en abril de 2013 no fue un estallido dramático visible para la burocracia eclesiástica, sino una disonancia silenciosa entre la percepción del sistema y la realidad profunda que se había construido en el terreno. Para los archivos oficiales en Roma y las actas administrativas de la orden, la partida de Robert Prevost tras su 9º viaje marcaba el cierre ordenado de un ciclo de gestión. Un superior general terminaba su mandato de 12 años, hacía las maletas y abandonaba la escena principal para regresar a un trabajo discreto. Las estructuras institucionales leían los hechos bajo la lógica del retiro y la conclusión. Sin embargo, la verdad oculta en el archipiélago filipino contaba una historia completamente opuesta. En el suelo real de Cebú, de Iloilo y del centro histórico de Intramuros, las huellas de esos 12 años no se habían borrado con el despegue de un avión. La discrepancia era absoluta. Mientras los informes burocráticos archivaban cifras, actas de capítulos provinciales y bendiciones de inmuebles como meros trámites de calendario, en la cotidianeidad de los conventos se consolidaba una transformación invisible. La figura del sacerdote estadounidense que había recorrido los pasillos con un hábito negro desgastado y sin pretensiones no encajaba en los moldes tradicionales del poder eclesiástico. Prevost había operado bajo una lógica que el propio sistema no sabía medir: la formación directa, microscópica y paciente de las personas. La resistencia interna a comprender este estilo se manifestaba en la propia naturaleza de la estructura. La jerarquía suele valorar el impacto a través de grandes declaraciones, documentos doctrinales resplandecientes o alianzas en los centros de decisión europeos. Prevost, en cambio, había invertido un tiempo desproporcionado en sentarse a escuchar a los frailes locales, en memorizar sus nombres, en compartir comidas sencillas y en confesar a fieles anónimos en la Basílica del Santo Niño de Cebú. Para la mentalidad institucional convencional, dedicar años a desplazarse repetidamente a una provincia lejana del Pacífico para bendecir las paredes austeras de un convento en Talisay o un centro de espiritualidad en Consolación parecía una elección administrativa secundaria, casi ineficiente. Sin embargo, en el ámbito psicológico y cotidiano, esa presencia persistente construyó una red de lealtad y formación que alteró la realidad interna de la Iglesia filipina. Cada joven seminarista al que Prevost había dedicado una palabra de aliento, cada fraile abatido al que había escuchado en privado sin mirar el reloj, llevaba consigo una marca imborrable. El choque directo con la realidad residía en esta paradoja. El hombre a quien el sistema consideraba un administrador saliente de perfil bajo, estaba en verdad moldeando a la generación de sacerdotes que sostendría la fe en el territorio más devoto de Asia. El contraste se volvió aún más agudo cuando las viejas fotografías comenzaron a acumular polvo en los cajones de los archivos provinciales. Durante años, esas imágenes impresas en papel fotográfico común mostraron a un prior general sonriente entre religiosos filipinos, confundido entre la multitud de un capítulo o caminando bajo la lluvia tropical. Nadie en las estructuras circundantes sospechaba el peso que contenían esos instantes cotidianos. La incomprensión era total. La institución veía el pasado como una etapa concluida, sin advertir que el tejido humano creado en el silencio de las misiones estaba a punto de chocar de frente con el gran escenario de la historia universal. El momento de la ruptura llegó cuando el humo blanco se elevó sobre el Vaticano y la figura de un desconocido para los titulares internacionales apareció en el balcón de San Pedro. El anuncio del nombre de Robert Prevost como León XIV sacudió los cimientos del análisis eclesiástico global. Para los grandes centros de poder, para la prensa especializada y para los analistas de la burocracia romana, la elección representaba el ascenso de un observador distante, un perfil técnico formado en el anonimato administrativo. Intentaron catalogarlo de inmediato dentro de las etiquetas preconcebidas del sistema. El primer papa estadounidense, un gestor discreto, una figura de compromiso entre facciones. Las estructuras oficiales buscaban encuadrar la realidad dentro de sus propios códigos para suavizar el impacto de un nombramiento insólito. Pero mientras los aparatos informativos de Europa y América intentaban redactar un perfil superficial, la verdad oculta irrumpió con la fuerza de un hecho consumado desde la otra orilla del mundo. En las comunidades agustinas de Cebú, Iloilo y Manila, la reacción desmanteló por completo la narrativa oficial. No hubo sorpresa distante ni fría curiosidad. Hombres y mujeres curtidos en el trabajo parroquial rompieron a llorar en los pasillos de las mismas casas que él había bendecido. No celebraban la llegada de un extraño al trono de San Pedro. Reconocían al hombre con el
que habían compartido el pan, al confesor que había escuchado sus fracturas en la penumbra de las iglesias provinciales, al líder que había caminado entre ellos sin pretensión ni cortejo de seguridad. La resistencia del relato hegemónico intentó diluir este vínculo presentándolo como un detalle folclórico o un simple itinerario de viajes de trabajo, pero la densidad de los hechos documentados desmontó cualquier intento de minimizar la verdad. Los archivos guardaban pruebas irrefutables de una firmeza construida en la austeridad. Antes de liderar a la Orden Agustina, Prevost se había curtido en el polvo y la pobreza del norte del Perú en los años 80 y 90, aprendiendo la lengua de los olvidados y asumiendo su ciudadanía. Aquel pasado misionero no era un antecedente decorativo en su expediente, sino la matriz de su postura psicológica e institucional. Cuando el sistema pretendió medirlo por la etiqueta de su país de origen, chocó contra la realidad de un hombre cuya identidad se había forjado en la periferia. Aquellas 9 visitas a las Filipinas entre 2002 y 2013 no habían sido actos formales para engrosar un currículum, sino la manifestación de una convicción inquebrantable. El verdadero centro de la institución no reside en la pompa de sus palacios, sino en la fidelidad de sus raíces más profundas. Quien había sostenido el agua bendita ante los muros sin terminar de Talisay y había celebrado la Eucaristía frente a la marea humana del Santo Niño de Cebú, llegaba a Roma sin haber buscado el poder, respaldado únicamente por la consistencia de una vida vivida al servicio del anonimato. La tensión institucional alcanzaba así su punto culminante. La cima del sistema abría sus puertas a un hombre que ya pertenecía, desde mucho antes, al corazón de la periferia. La revelación definitiva no se produjo mediante un decreto pomposo, ni a través de una cuidada campaña de comunicación institucional, sino mediante el peso abrumador de la memoria recuperada. Cuando la noticia del nombramiento se consolidó en la conciencia pública, el espacio físico de los viejos conventos filipinos se convirtió en el escenario de una verdad irreversible. Los cajones de las sacristías y los estantes olvidados de las casas agustinas en Cebú y Manila comenzaron a abrirse. De ellos salieron las fotografías guardadas durante años, imágenes sencillas, gastadas por el tiempo, donde un hombre de rostro sereno y hábito negro sonreía rodeado de seminaristas y fieles en patios sencillos. El impacto psicológico de ese instante cambió las reglas del juego de forma definitiva. Quienes sostenían esas fotografías impresas no veían la imagen retocada de un líder distante investido con los atributos del poder romano. Veían al sacerdote que había caminado entre ellos bajo el calor asfixiante de Talisay, al misionero que había escuchado sus temores sin mirar el reloj, y al hombre que había celebrado la misa en la Basílica del Santo Niño de Cebú, fundido entre la multitud. La paradoja del sistema quedó completamente al desnudo. Durante décadas, la estructura oficial había enseñado a los fieles a buscar la grandeza en los títulos, en la pomposidad de las ceremonias y en la distancia jerárquica. Sin embargo, la historia demostraba ahora que la verdadera autoridad se había estado gestando en el anonimato de 9 viajes silenciosos, en el gesto humilde de bendecir un edificio sin cámaras y en la capacidad de servir sin exigir nada a cambio. La reacción de la comunidad fue de un sobrecogimiento silencioso y profundo. Se produjeron pausas en las conversaciones cotidianas de las parroquias, miradas de asombro ante los mismos altares donde años atrás aquel fraile norteamericano levantó la hostia sin que nadie intuyera su destino. El contraste entre la fachada externa del poder vaticano y la realidad interna vivida en las islas expuso la grieta fundamental de las estructuras rígidas. La grandeza no se construye en los escenarios del prestigio, sino en la fidelidad cotidiana a la experiencia humana viva. El acto irreversible fue la propia evidencia de los hechos. Las pequeñas interacciones del pasado, un apretón de manos en un pasillo de Iloílo, una bendición improvisada a un joven indeciso sobre su vocación, una palabra de aliento a los pies del Santo Niño, se transformaron de pronto en un manifiesto viviente sobre el sentido del liderazgo. Las máscaras del sistema cayeron por completo. Ya no era posible leer la trayectoria de León XIV a través de los esquemas convencionales de la política eclesiástica. La verdad había quedado al descubierto. Mientras el mundo miraba hacia los centros de poder habituales, la providencia y la historia estaban moldeando al futuro pastor en las periferias del Pacífico, enseñándole a ser un servidor invisible antes de pedirle que guiara a la iglesia entera. Las consecuencias a largo plazo de esta revelación transformaron de manera permanente la autopercepción de toda una comunidad de fe. La nación filipina, la más numerosa en devoción de todo el continente asiático, ya no contempló la sede vaticana como una cumbre lejana o inaccesible. Las periódicas idas y venidas de aquel sacerdote estadounidense a lo largo de 12 años cobraron un sentido definitivo. El archipiélago descubrió que no había sido un espectador marginal en la historia de la iglesia, sino el terreno fértil donde se moldeó de manera invisible el carácter de quien asumiría la máxima responsabilidad pastoral. Los periódicos locales y las voces del pueblo no hablaban de un pontífice distante, sino de un amigo familiar, un padre cuyo afecto se había probado en la cercanía de la vida cotidiana.
A nivel local, la realidad de las comunidades agustinas y de los creyentes ordinarios cambió para siempre. Aquellos frailes que en su juventud compartieron mesas austeras con su superior general, los seminaristas que recibieron sus palabras de aliento en momentos de duda, y los fieles que estrecharon su mano en los pasillos de las parroquias provinciales, comprendieron el valor sagrado de los instantes aparentemente insignificantes. La humilde casa del prenoviciado en Intramuros, bendecida en su última visita de abril de 2013, y las paredes del convento en Talisay, dejaron de ser meros edificios administrativos para convertirse en testimonios vivos de una pedagogía del servicio silencioso. La formación de los nuevos sacerdotes quedó marcada por la certeza de que el verdadero liderazgo no se busca en las aspiraciones de poder, sino en la entrega paciente a las periferias. El relato concluye devolviendo la mirada al origen de toda esta historia humana. Detrás de la figura del Papa León XIV reside la trayectoria de un hombre que eligió los caminos más exigentes, desde las polvorientas misiones del norte del Perú hasta las islas del Pacífico, mucho antes de que el mundo le prestara atención. Aquellas 9 visitas a las Filipinas demostraron que la grandeza no es un título que se otorga de pronto en un balcón romano, sino una cualidad que se cultiva en el trabajo constante, en la escucha de los vulnerables y en la capacidad de bendecir el futuro de otros sin esperar reconocimiento alguno. La lección institucional y existencial que deja este recorrido es serena y profunda. Dios oculta el destino en los pliegues de lo cotidiano y construye a sus servidores más fieles en los lugares donde no hay reflectores ni aplausos. Quien caminó como un fraile sencillo bajo el sol tropical de Cebú, sosteniendo un hisopo y rodeado de gente común, demostró que la autenticidad del alma se mide en el anonimato. La historia de esos 12 años nos recuerda que la grandeza puede cruzar nuestro camino en la figura de un transeúnte humilde, y que el verdadero valor de la vida humana se revela en la fidelidad con la que servimos cuando nadie nos está mirando.